Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Qué gusto estar con todos ustedes. Qué friecito que está haciendo en la ciudad de La Paz. 2 días ya de lluvias, ha bajado la temperatura, sabemos que en otros departamentos también, y que estaba incluso fresquito en Santa Cruz, en la parte oriental. Pero bueno, a ver, ¿qué día tenemos? Hoy es el día número 29 del post-confinamiento. Y hoy ha habido importantes determinaciones tomadas por el gabinete ministerial, que se lo vamos a contar de inmediato, porque a través de un decreto se amplía este horario de flexibilización en esta temporada de post-confinamiento. A ver, de 5 de la mañana hasta la medianoche se va a poder transitar, comercializar, en fin, pero los vehículos, se prohíbe la circulación de personas y de vehículos de 0 horas a 5 de la mañana o 5 de la madrugada, si usted prefiere. Estas son las restricciones, por si acaso. Tenemos que se prohíbe también la apertura de actividades comerciales de servicios y otros los días sábados y domingos a partir de las 0 horas hasta las 5 de la mañana. Y también se suspenden las clases presenciales, así es que siguen suspendidas las clases presenciales para continuar las clases virtuales. Y vemos también otra información con el cierre de fronteras terrestres, fluviales y lacustres. Siguen las restricciones por post-confinamiento. Sigue también la suspensión de eventos, de actividades culturales, deportivas, festivas y políticas. Ojo. Y las actividades religiosas, culturales, deportivas y gimnasio, recreación, ocio, entretenimiento y otras se van a realizar, ya lo saben, desde las 5 de la mañana hasta las 24 horas. Los permisos de circulación para vehículos quedan válidos y vigentes hasta el 31 de octubre de este año. Las ETAs van a declarar auto de buen gobierno para la realización de las elecciones generales del próximo 18 de octubre de 2020. Ahora, hay que decir algo claramente. Por si acaso, todas estas disposiciones tienen que ser evaluadas en cada COE departamental. Eso quiere decir que en su ciudad, en su departamento, el COE departamental va a determinar si realmente va a poder ampliar usted este horario de 5 de la mañana hasta las 24 horas, dependiendo de cómo está el comportamiento de la ciudadanía con relación al COVID-19. Así es que mucho ojo con esta información y también a estar atentos a lo que dicen las autoridades departamentales. A ver, hay una más. Se prohíbe la circulación de vehículos motorizados a particulares, oficiales o de servicio público, con excepción de los autorizados por el Tribunal Supremo Electoral desde las 0 horas hasta las 24 horas. Esto para el día domingo 18 de octubre de 2020, día de las elecciones generales en Bolivia. Esta noche vamos a conversar con el flamante ministro de Trabajo, el señor Álvaro Tejerina. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la cobertura y estoy a su disposición. Bueno, primeras horas que ha recibido su despacho, que le ha dejado don Oscar Mercado, con quien ya ha trabajado, ¿no es cierto?, como viceministro de Empleo. Sí, he tenido la gran oportunidad de ya estar trabajando alrededor de 3 meses con él. Yo estaba fungiendo la cartera de viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativa, juntamente con él. ¿Qué va a hacer usted ahora, ministro? ¿Va a continuar con el trabajo que ha dejado la anterior autoridad? Vamos a continuar y vamos a potenciar todo lo que estamos realizando. Justamente tenemos los objetivos trazados que nos ha dado la presidenta Yanine Áñez. Tenemos además un compromiso adicional que nosotros como ministerio, cabeza de sector, que formamos parte de lo que es el programa de reactivación económica, nos hemos comprometido a presentar cada 15 días un nuevo programa en lo que se refiere a la generación de empleo formal. Justamente la presidenta viene anunciando este compromiso que tiene con la población, el de generar la mayor cantidad de empleos. ¿Le ha escuchado hablar a usted de 11.000 empleos hasta que termine su gestión? Sí. Bueno, nosotros como gobierno tenemos un programa de reactivación económica de múltiples factores. Tiene 5 pilares fundamentales. El primer pilar viene a ser la generación de empleo. Sí. Esta generación de empleo se lo realiza con 2 componentes. El primer componente es generación de empleo masivo a través de lo que viene a ser las obras públicas. En estos momentos lo está ejecutando el ministro Arias con obras públicas y el FPS. Y el segundo componente viene a ser el nuestro, ¿no? La generación de empleo formal a través de lo que es el programa de apoyo al empleo. ¿Cómo lo va a hacer? Porque ya le queda poco tiempo, ¿no es cierto?, para poder cumplir con esta meta, 11.000 empleos. Sí, no, para
simplemente para cumplir, tenemos que maximizar los esfuerzos que hemos estado realizando. La verdad que a partir del mes de junio y julio potenciamos todo lo que venía a ser el trabajo en la difusión, en las firmas de acuerdos operativos que hemos tenido en todo Bolivia, con todos los sectores. Eso hay que decirlo, hay que remarcarlo. Hemos tenido acuerdos operativos para la generación de empleo formal con todos los sectores, desde los sectores que viene a ser el empresariado privado, los sectores profesionales, los sectores comerciales, el sector deportivo, justamente que ahora tenemos el agrado de haber podido participar en gabinete. Ahora se está reactivando económicamente todo el sector de los gimnasios y el sector deportivo. Entonces hemos firmado prácticamente con todos, sin dejar de lado el mandato que nos ha dado la presidenta de enfocarnos en los grupos vulnerables, como vienen a ser las personas con discapacidad, las mujeres y los jóvenes emprendedores. Justamente en septiembre nosotros lanzamos en la ciudad de Santa Cruz a nivel nacional el programa de apoyo al emprendedor. Nos hemos comprometido con Bolivia y con la Presidente presentar, como le manifestaba, cada 15 días un nuevo programa para generar empleo. Este tiempo ha sido muy complicado, especialmente para los pequeños productores, ¿no es cierto? Pero también para las grandes empresas, ministro. En ese sentido, cuando usted me habla de estos acuerdos de cooperativas, ¿cómo le han recibido en las grandes empresas, por ejemplo? Mire, a ver, yo le comento, yo soy ingeniero civil de profesión. Sí. Entonces, tuvimos una metodología para trabajar, entrar y trabajar con todo el sector profesional. Ahí fue donde se aperturó todas las puertas de todos los sectores. La primera firma que realizamos fue con la Federación de Profesionales e inmediatamente se nos aperturó, y por la credibilidad le hablo, la Cámara de Construcción, y luego firmamos con la Cámara de Industria y Comercio. ¿Por qué? Porque el objetivo en el Ministerio es claro, y yo también creo que así lo han entendido en la Cámara de la Construcción, la CAINCO, de que no puede existir una economía en Bolivia donde el trabajador y la empresa no estén juntos. No existe trabajador sin empresa ni empresa sin trabajador. Entonces lo hemos manifestado donde hemos estado, y ahora estamos trabajando con el sector cooperativo. Hemos aperturado inclusive al sector agropecuario y ganadero. Entonces estamos trabajando con todos los sectores y vamos a cumplir la meta. La COP, la Central Obrera Boliviana, y ustedes, ¿cómo están en relación? Mire, el Ministerio de Trabajo tiene dos tuiciones fundamentales: el resguardo del trabajo a través de lo que viene a ser el Viceministerio de Trabajo, y la generación de nuevos empleos a través de políticas de empleo, a través de lo que es el Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, que estaba a mi cargo. Yo he realizado el seguimiento que ha realizado hasta el día de ayer mi paralelo, el viceministro Vitaliano Mamani. A partir de hoy día me he informado sobre todos los temas coyunturales que tenemos con la COP, y bueno, vamos, como había manifestado el día de ayer, ahora mi función va a ser doble. Vamos a trabajar exhaustivamente en el cumplimiento de lo que viene a ser la Ley General del Trabajo, para el resguardo del trabajo, y nos sentaremos las veces que sea necesario con la COP, ya sean las departamentales o en la nacional. Es más, el día de hoy el viceministro Vitaliano con el director general de Trabajo están en Cochabamba solucionando, consensuando todos los posibles problemas que se han suscitado en Cochabamba. El día de mañana ellos se están desplazando a Santa Cruz para hacer lo propio en la Jefatura Departamental de Santa Cruz. Este tema del resguardo del trabajo, muy complicado en esta temporada de pandemia, ¿no? Tomando en cuenta que en diferentes instituciones y empresas se ha despedido una gran cantidad de personas. Sí, no, sin duda que es bien complicado. O sea, la crisis en salud que ha tenido como resultado en estos momentos a nivel mundial, no solamente de Bolivia, la crisis económica ha afectado mucho a todo el empresariado, no solamente al macroempresariado, sino también al microempresariado. Pero nosotros sostenemos el principio que sostiene el Ministerio de Trabajo: no puede haber un empresario sin trabajadores y los trabajadores sin empresa. Entonces, bajo ese principio ideológico es con el que nosotros nos sentamos a trabajar para hacer cumplir lo que viene a ser el resguardo del trabajo a través de la Ley General del Trabajo. Ya le queda poco tiempo dentro del ministerio a usted como autoridad, y nueva autoridad en este caso. Me imagino que mucho trabajo también para poner todo en orden, para ver qué proyectos piensa dejar, por ejemplo. Mire,
yo le soy franco, es cierto, he asumido el día de ayer como autoridad cabeza del Ministerio de Trabajo, sí, pero yo llevo casi 15 años en el sector público. Mi sueño siempre ha sido servir a mi sociedad. En época de pandemia, yo conjuntamente con un grupo de profesionales nos dimos la tarea de generar un plan nacional de emergencia que se lo presentamos a la presidencia, y es por eso que nos invitaron y es por eso que estamos hoy aquí. Entonces, este trabajo no es improvisado, no es de un mes, es de años que venimos trabajando por nuestra sociedad, y el sueño que tenemos, y lo vamos a concretar, es el de dejar los lineamientos para el próximo gobierno. Un gobierno que va a ser representado en las urnas, tiene que tener todo el respeto de nosotros vamos a entregar, así como el ministro Toto me entregó hoy día, cosa que yo no lo había visto como profesional en 14 años, que alguien te entregue un despacho. Él lo realizó el día de hoy. Yo de la misma forma, mi sueño es entregar no solamente el despacho al nuevo ministro cuando asuma el nuevo gobierno, sino también dejarle planes, programas y proyectos con los que venimos trabajando. Muy bien, eso es importante, ¿no es cierto? Porque realmente cuando hay orden, las cosas son mucho más claras, ¿verdad? Bueno, hoy el ministro Yerko Núñez ha anunciado nuevas disposiciones dentro de este post-confinamiento. Muchas de ellas tienen que ver con su área también, señor ministro, pero también evidentemente algunos sectores todavía no van a volver ni siquiera a trabajar a medianoche. Sí. Bueno, aquí hay que dividir dos cosas. Por ejemplo, ahora tocábamos en gabinete el tema del sector de la construcción, un sector duramente golpeado, abarca aproximadamente el 30% de la economía nacional, de forma directa e indirecta. Entonces, nosotros vamos a trabajar exhaustivamente con el Ministerio de Gobierno para el tema de los pases de circulación, culminar con esa tarea. Estamos trabajando hoy día ya con la DGT, con la Dirección General del Trabajo, para la aprobación de todo lo que viene a ser los elementos de bioseguridad, para que esas unidades productivas de la construcción puedan trabajar en doble turno, o sea, todo el día y toda la noche. ¿Por qué? Porque las obras son las que nos reactivan económicamente. Bajo esas premisas sí ellos van a poder movilizarse. Ahora también se aperturó al sector, a muchos sectores, y hemos aperturado hasta las 12 o a las 24:00. Bueno, el sector de la construcción ya hace varios meses que está trabajando en doble turno y no dejan ni siquiera dormir a los vecinos, ¿no es cierto? Porque martilleo hasta en la madrugada. Pero, a ver, el sector de turismo poco a poco se va a empezar a abrir, los hoteles también se están abriendo. Los otros lugares, expendio de comida, reuniones hasta medianoche, todavía nada. No, el sector alimenticio sí está totalmente aprobado, ¿no? Si leemos bien el... Claro, en alimentos. Sí, pero lo que mantiene es efectivamente los locales nocturnos, el expendio de bebidas alcohólicas, que todavía, lo que pasa es que hay que, como lo decía ahora la ministra de Salud, no hay que sentarse y esperar a que venga el rebrote. Cuando uno va a un local nocturno, obviamente va a consumir bebidas alcohólicas, y ahí uno se va a complicar, no va a protegerse como debe protegerse cuando uno va a un local a comer, por ejemplo, a las 10, 11 de la noche. Entonces, nosotros estamos en una segunda etapa, es cierto, estamos en desconfinamiento, pero no podemos bajar los brazos para que nos venga un grave rebrote, que eso es lo que no queremos. A ver, habrá que esperar, ¿no es cierto? Habrá que esperar y realmente pedirle también a la población, y lo vamos a hacer insistentemente, que mantenga su cuidado, que no relaje justamente este aspecto de mantenerse con el barbijo, mucho lavado de manos, y también evitar esas grandes acumulaciones de personas, ¿no es cierto? Señor ministro, gracias por haber venido, un gusto verlo, y a ver, esperemos que se cumpla todo lo que usted está planificando para poder dejar su despacho. Mire, justamente venía hablando con mi asesor y he tenido muchas preguntas en las redes sociales. ¿Por qué no se saca su manillita? Me decían, esta manillita, que ya no se le dé el nombrecito. Es nuestra política de empleo. Nosotros creemos que con fe y con trabajo todo es posible. Entonces, con fe y con trabajo vamos a lograr cumplir nuestras metas, vamos a lograr cumplir ese deseo de entregar un ministerio de trabajo como nunca se entregó, totalmente saneado y al servicio de la sociedad. Gracias por haber venido, que le vaya muy bien. Gracias a usted. Muy buenas noches. Atención, por favor, porque tenemos noticias importantes, las 5 más importantes de la jornada. Aquí gobierna una persona a sus intereses, y esos intereses no solamente es pugna de poder, no solamente es pugna de poder político, sino que el interés, ¿qué es? ¿Cuál es la pelea interna?
de privatizar nuestras empresas públicas estratégicas del Estado. Y convoco a los trabajadores de ELFEX, ENDE, no vamos a aceptar de que se privaticen nuestras empresas públicas estratégicas del Estado. Como todo el mundo recordará, en los meses de noviembre de 2019 el pueblo ha estado en el abandono, teniendo a sus Fuerzas Armadas para defenderlos. Se han quemado EPIs, se han quemado buses Pumacatari, casas de periodistas, de gente que defendía la democracia, y este señor tardíamente sacó a las Fuerzas Armadas cuando tenía el impulso de su Estado Mayor, cuando tenía el impulso del alto mando militar, y él no quiso, se negaba rotundamente a sacar a las Fuerzas Armadas. No le vamos a permitir al kirchnerismo, Fernando, es tanta injerencia sistemática, protección a Evo Morales, con tanto delito cometido, con tanta deuda con nuestra justicia, y que ellos allá le estén dando palestra para hacer política sin respetar la calidad de asilado que tiene. Porque los padres de familia están pidiendo recursos y la conclusión de las obras que están con 50 o 80% para que el próximo año sus hijos vayan a infraestructuras ya terminadas. En su momento estos ríos eran aguas cristalinas, ahora están explotando el manganesio, entonces bombean agua de acá para lavar el mineral, y los residuos que están lavando vuelven al mismo río a contaminar. Esta crisis de gabinete que ayer se ha evidenciado con la renuncia de 3 ministros, hoy ha colocado en una situación de mucha expectativa al gobierno de la presidenta Áñez, porque evidentemente están apuntando de que la responsabilidad recaería sobre una de las autoridades de este gabinete. Veamos esta nota y enseguida les presento a mi invitado. Hay una crisis en el gabinete de Áñez, y yo creo que también en los siguientes días vamos a tener más sorpresas con la baja de otros ministros. Hace rato ya se ha debilitado, pues no, si vemos una estadística desde que se hizo cargo, prácticamente ha cambiado en 10 meses 3 ministros de Economía, 3 ministros de Salud, 2 ministros de Presidencia, 3 ministros de Planificación, 3 ministros de Desarrollo Productivo, 3 ministros de Minería, 2 ministros de Educación. Entonces, ¿cuántos ministros más va a cambiar? Nos parece que coherentemente lo que tenemos que hacer es respaldar al gobierno de transición. Tenemos que respaldar esta transición que se tiene hacia la recuperación de la democracia. No podemos ser cómplices de lo que busca el MAS. Estamos esta noche con don Jorge Quiroga, candidato a la presidencia por Libre 21. ¿Cómo está, don Jorge? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miriam, un gusto como siempre estar en tu programa. Igualmente. A ver, ¿qué opinión tiene con relación a esta renuncia de los ministros, el que hayan apuntado directa o indirectamente a uno de los ministros del gabinete por lo que está pasando? Me gustaría conocer su opinión, por favor. Triste y lamentable, Miriam, era crónica de un colapso anunciado o previsible. El error original fue entrar en campaña en lugar de concluir con la tarea histórica que las circunstancias le habían dado al gobierno de transición. Hacer las elecciones limpias, transparentes, neutras, prefirieron hacer campaña antes que hacer historia democrática. Después llegó el coronavirus, que era duro para cualquier gobierno, generó ingobernabilidad, se bloquearon créditos, corrupción en respiradores, corrupción en yacimientos, una vergüenza tras otra, y ahora este espectáculo que es tan poco edificante de controversias, y cuando estamos a tiempo de votar estamos en medio de históricas sesiones en la comisión, en la Corte de San José, que se va a fallar si la reelección es o no un derecho humano importante después de años de lucha del pueblo boliviano, de la juventud de Bolivia dijo no, y toda la prensa está consumida por estos dimes, que diretes, que quién hizo y quién no hizo. ¿Y qué es lo que más me preocupa, Miriam? Que la economía está en una profunda crisis y al borde del colapso. La responsabilidad del gobierno de transición, además de hacer elecciones limpias, era haber sincerado los datos de la economía y haber garantizado que se hagan las auditorías a 14 años del latrocinio. Ahora la
opinión pública, los medios están dominados por denuncias, dimes y diretes de este gobierno. El más feliz y muy agradecido, fue un enorme favor que le hizo al movimiento al socialismo este gobierno de transición al entrar en campaña, al meterse en problemas de corrupción, y ahora lo siguen ayudando. Ojalá que puedan guardar un discreto silencio, hacer las investigaciones que deban hacer, mostrar la verdad económica al país y evitar que colapse nuestra economía antes de irse. Bueno, hoy se ha sabido que el ministro Murillo está en Estados Unidos para hablar con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA y también el Departamento de Estado. Cuando uno se refiere al BID, es automáticamente temas económicos, posibles créditos internacionales. ¿Es la persona adecuada para ir a negociar todo aquello? Para nada, Miriam, es parte de este desorden que es incomprensible. Las autoridades del área económica son las que deben hacer gestiones ante los organismos y francamente, cuando queda tan poco tiempo, deberían ordenar la casa. El trámite de un crédito, para los que hemos hecho esto repetidas veces y durante mucho tiempo, demora varios meses. Y te puedo decir por experiencia que a un gobierno que está a un par de meses de dejar la función, nadie le da un crédito. Ha habido créditos por emergencia del coronavirus, algunos de ellos siguen bloqueados, pero un crédito nuevo para carreteras, para reformas económicas, a un gobierno que está a semanas de irse, ni se va a tratar, ni se va a gestionar. Además que tú conoces que el ciclo de aprobación de un crédito, de emisión de observación, de emisión de análisis, de emisión de definición de objetivos, demora varios meses. Y si habría que empezar a hacer algo de esto, claramente que el Ministerio de Gobierno vaya al BID es como que el Ministerio de Educación vaya a una cumbre antidrogas con la Policía Federal Brasileña y la DEA. Totalmente equivocado. Incluso que vaya cualquier otra autoridad, incluso el mismo ministro de Economía, el flamante ministro de Economía, ¿no es cierto? Ya queda poco tiempo para que cambiemos de gobierno. Ahora, ha sido muy sintomático y claro, muy esclarecedor lo que ha dicho el exministro Ortiz cuando señaló de que no estaba dispuesto a firmar ningún decreto que vaya contra el ordenamiento jurídico o que no tenga el suficiente respaldo legal. Además, tomando en cuenta lo que le había anticipado, estamos ya a poco tiempo de cambiar de gobierno. Así es, como te digo, Miriam, el gobierno comete el error garrafal, original, que tú y yo hablamos en este programa varias veces. En enero me entrevistaste y te dije que iba a generar ingobernabilidad, dificultades económicas, estigmatizar internacionalmente al país, y así tristemente pasó. Terminó lo que nunca debió empezar cuando se bajó la candidatura, y ahora vemos este espectáculo de dimes y diretes tan profundamente doloroso. Ojalá que guarden cierto orden. Cada vez se ve declaraciones que ya sorprenden más y más. Sale un ministro a ratificar que la que manda es la presidenta y no otro ministro. Normalmente en democracia, Miriam, el presidente o la presidenta es el que ratifica la autoridad de los ministros y no al revés, y con todos estos cruces que está señalando. Mira, hay que dejar la casa lo más ordenada que se pueda. El hacer viajes para hacer gestiones, francamente, a estas alturas, me parece que va a ser mero turismo. Hay que buscar ordenar la casa, la situación económica es muy difícil, y lo más preocupante de lo que ha dicho el ministro saliente, Óscar Ortiz, es que existe enormes dificultades para cerrar fiscalmente el año con lo que es el pago de sueldos, aguinaldos y demás. Lo mejor sería que la presidenta, con los ministros que tiene ahora, le diga la verdad a la gente. ¿Cuánto quedan en reservas internacionales del Banco Central líquidas? Por favor, no maquillen con el oro revalorizado, porque Miriam, tú y todo Bolivia sabe que nadie va a vender ni monetizar el oro. Díganos cuánto queda en divisas, cuál es el nivel, perdón por el tecnicismo, de crédito al sector público no financiero, cuál es la proyección del déficit fiscal, cuál es la proyección de caja para pagar sueldos, aguinaldo a fin de año, cuál es la proyección que se tiene de desembolsos de créditos hacia adelante, que dejen un panorama claro, porque yo sí sé que hay una crisis profunda, que viene un colapso muy grande, y por eso
que hace meses que insisto que hay que inyectar 8.000 millones de dólares de cooperación internacional con un gobierno capaz, fuerte, con equipo creíble al principio para salvar la economía, porque la economía está al borde del colapso. Yo le digo la verdad a la gente, no lo quiere escuchar. Tengo la única propuesta que salva la economía y la firmeza para garantizar que la tiranía no vuelve más, y lo único que pido al gobierno que se está yendo, que deje de ayudar al MAS, que dé las cifras sinceras y que termine las investigaciones o avance las investigaciones y auditoría de 14 años del latrocinio de Evo Morales, donde cada día sale un hecho más de esos 14 años, incluyendo fotos de niñas pequeñas con adolescentes que son francamente una vergüenza para el país por la profunda y depravada inmoralidad del expresidente Morales. Y mientras la presidenta habla de que estamos entrando en una etapa de solidaridad para con todos, el caso ELFEC, don Jorge, me imagino que usted tiene algún criterio específico con relación a lo que estaría pasando, con relación a justamente a ELFEC en Cochabamba. Sí, no tengo los datos de cuando Evo Morales expropia eso, a quién pagó, a quién indemnizó, si lo hizo, si no lo hizo. Había en todos los procesos, recuerdo que Héctor Arce siempre se pavoneaba de haber pagado todos los arbitrajes a los extranjeros. Entiendo que sí lo hizo en telecomunicación, en hidrocarburos, en el bullado caso Quiborax. Ahí pagó a una supuesta empresa chilena que ni siquiera existía, pero habrá que ver qué es lo que hicieron o no con la gente de Cochabamba en el caso de ELFEC. Pero dicho eso, Miriam, está claro que un gobierno en las postrimerías de su gestión ni debe contratar 300 millones de dólares para hacer una carretera, ni debe hacer compras dispendiosas, ni debe tomar acciones estructurales que corresponde dejarlas al próximo gobierno con legitimidad. La transición, como fue la de Belcé, era para hacer elecciones y en este caso atender el coronavirus. No tenían legitimidad ni provenían de elecciones para decir voy a hacer la reforma educativa, voy a hacer carreteras, voy a hacer el ferrocarril bioceánico o voy a tomar medidas estructurales sobre un tema tan delicado para Cochabamba como es lo de ELFEC. Hay que dejar que la gente vote, que tengamos un gobierno legítimo que encare los desafíos estructurales. Y reitero, el gobierno de transición haga las elecciones más limpias, concluya o avance en las auditorías que están haciendo sobre el latrocinio del MAS, ordene la casa y sincere la realidad económica. Bien, estamos viviendo momentos muy duros y complicados y el país, para ir a votar el 18 de octubre, merece tener toda la información económica, financiera y fiscal, porque te aseguro que si la gente ve toda la información sincerada por el Banco Central o el Ministerio de Hacienda, la gente va a decir hay que votar por Tuto Quiroga porque tiene razón. El principal desafío es salvar la economía. Y no lo digo solamente porque me pueda convenir, sino porque cuando se va a votar hay que votar informadamente de la dura y cruda realidad económica que sufre el país por el desfalco del MAS y porque en la transición se prefirió hacer campaña en lugar de arreglar la economía, se prefirió hacer proselitismo en lugar de hacer elecciones transparentes. Hablemos de la CIDH, porque hasta mañana se va a conocer ya totalmente todas las conclusiones con relación a esta importante reunión de la que usted ha sido el promotor, el gestor, para que de una vez por todas, pues, el tema de la reelección presidencial indefinida no sea considerado un derecho humano. Sí, Miriam, importantísimo, histórico lo que está pasando en Nicaragua, en Honduras y en Bolivia. Pretendieron que ser tirano era un derecho humano protegido por la Convención Americana. En los tres países se declaró inconstitucional la misma Constitución. Triste maniobra que se hizo en estos países. Y en Bolivia fue más grave, porque a diferencia de Nicaragua y Honduras, acá se desconoció una Constitución flamante votada en 2009 por el pueblo boliviano y ratificada y refrendada el 21F del 2016, cuando se dijo no más reelecciones a Evo Morales, y a pesar de ello aplicaron esa figura tan deleznable. Trabajamos años, como tú sabes, Miriam, en esto. Yo lamento que la Comisión Interamericana, que es como la Fiscalía, que tenía que haber activado esta opinión consultiva, no lo hizo. Les mandé 9 cartas, estuve en no sé cuántas reuniones, tuvimos 3 sesiones públicas sobre la materia y optaron por un silencio cómplice. Entonces, cuando el fiscal no denuncia, el juez no puede actuar. El juez es la corte que está acá. ¿A quién recurrimos ante el silencio de la comisión? Al Estado colombiano y brasileño,
fueron garantes de la Constitución boliviana. Brasil no hizo nada. Colombia, después de 4 visitas que le hice al presidente Duque, llevando las firmas que habían recogido cívicos y plataformas para mostrar que no era una animadversión de Tuto Quiroga contra Evo Morales, era una demanda societaria de que se respete. El Bolivia dijo no. Lo entendió el presidente Duque y en octubre del año pasado, antes del fraude, elevó la opinión consultiva, se procesó, no se puede hacer presencial, será virtual. Empezó el lunes, mañana terminan las argumentaciones, el fallo vendrá un poco más adelante y estoy convencido que Evo Morales recibirá el sello de golpista que violó el 21F. Agradezco a Colombia, con la ayuda de Colombia he logrado sentar a Evo Morales en el banquillo de los acusados antidemocráticos golpistas. Si me dan el voto como presidente, lo sentaré ante la justicia internacional y nacional por su corrupción, narcotráfico y su depravada inmoralidad para que rinda cuentas. Don Jorge, 30 segundos, porque ya estoy a punto de cerrar la entrevista, por favor. ¿Qué tendríamos que hacer en el país en caso de que ya las conclusiones definitivas de la CIDH sean que no es un derecho humano? ¿Qué se tendría que hacer en el país para que nunca más haya reelección presidencial indefinida? Primero, con eso se garantiza que Evo Morales nunca más opte un cargo. Segundo, procesar a los magistrados del Tribunal Constitucional que emitieron el fallo 084-2017 prevaricando, porque estos señores el 2013 y 2015 emitieron 3 fallos constitucionales diciendo que solo había una reelección. Después del referéndum contravinieron la voluntad popular y prevaricaron flagrantemente. Son unos delincuentes, tienen que acabar presos todos y cada uno de ellos. Gracias por haber conversado con nosotros, por justamente toda esta información que usted nos está dando, don Jorge. Hasta una próxima. Gracias. Gracias, Miriam. Hasta la próxima. Gracias. Muy buenas noches. Pausa, por favor. Enseguida continuamos con más en este Hora 23. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Atención con la siguiente información, por favor. Estamos ya en contacto con don Leonardo Loza, que es dirigente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Muy buenas noches, señor Loza. Muchas gracias, muy buenas noches. A través de este medio, un gran saludo al país. Bien, gracias. Ha salido en las últimas horas una fotografía donde se ve a usted agarrando a una bebé, acompañada de una joven y también de una señora ya de determinada edad. ¿Tiene algo que decirnos con relación a esta fotografía, por favor, que al parecer vendría a ser hija, estoy diciendo al parecer, vendría a ser hija del expresidente Morales? Bueno, me acuerdo de un último congreso del MAS en Santa Cruz. Ese día me saqué, yo diría, más de 100 fotos, más de 100 fotos con varias compañeras y compañeros. No es otra cosa que lamentablemente algunos medios ya malinterpretan, ¿no? Pero para mí esa foto es como cualquier otra foto que saco. Peor todavía este día, tantas fotos que me saco, y a veces no anoto los nombres de quién es, cómo es, y entonces hay mucho cariño, siempre nos han apreciado, y esa foto viene por ahí. Entonces, usted ha debido ver la fotografía, ¿no es cierto? Por eso me está hablando al respecto. ¿Usted no reconoce entonces a esta joven? ¿No sabe si tiene alguna relación o tuvo alguna relación con el expresidente? Yo a toda la gente que se hacía sacar foto conmigo, no le pregunto con quién tienes relación o no tienes relación. Yo les recibo, hasta inclusive pareciera que los políticos del otro lado vienen y sacan fotografía conmigo. No tengo por qué preguntar con quién anda relacionado, de quién es su hijo o no es su hija. No, para nada. Yo extiendo la mano a todas y a todos, y ahí vienen las fotografías. Muy bien, señor Loza, la última consulta que le hago entonces. ¿Usted no conocía personalmente a esta joven? No, solo está ahí en la fotografía, para nada. Por ese cálculo yo no pregunto para hacerme sacar fotos de dónde viene, quién es su pareja o algo así. Para nada, hay mucho cariño, el pueblo nos aprecia, el pueblo nos quiere,
y lamentablemente somos un hombre público y las fotografías nos sacamos con todo, sin preguntar nombres, sin preguntar con quién se relaciona o cómo se relaciona. Le agradezco mucho por estos momentos, no lo molestamos más. Esta fotografía ha sido publicada en un diario español y hoy justamente nos llamó la atención porque se encuentra ahí el señor Leonardo Loza. Esto fue lo último y queríamos que usted lo sepa. Mucha atención con las siguientes notas, le aconsejo quédese con nosotros. ¿Quiere ir a tomar agüita, un cafecito? Vuelva por favor, porque enseguida continuamos. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. En Bolivia estamos ingresando en esta etapa de post-confinamiento, pero a nivel mundial se están incrementando los casos. Se habla de un segundo recontagio, incluso de una tercera ola en algunas regiones. Vamos a hablar enseguida con el doctor Jorge Gómez. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto estar con usted. Le voy a presentar esta nota de contexto para que veamos cómo a nivel mundial hemos pasado el 1 millón de personas contagiadas con el COVID-19. El coronavirus infectó a más de 33.4 millones de personas en el mundo, mientras que la cifra global de decesos se sitúa por encima del 1 millón de víctimas, siendo que los recuperados supera los 23 millones de personas. El país más afectado a nivel de Sudamérica es Brasil, que rebasa los 4.7 millones de casos y acumula más de 142.000 decesos, seguido de Colombia y Perú, que sobrepasan los 800.000, mientras que Argentina excede los 700.000 infectados. Los países que le siguen son Chile, en quinto lugar, Ecuador, Bolivia en una séptima posición y Venezuela. Es un hecho que el foco de la pandemia se sitúa en el continente americano y donde lamentablemente los contagios van en ascenso. La rápida propagación del virus ha originado que los sistemas de salud no solo se vean desbordados, tal como sucedió en nuestro país, sino también panorama similar se vio en los países ya antes mencionados. Cifras revelan que Perú es el país con más de 1 millón de habitantes con más muertes por cada 100.000 personas del mundo, teniendo ya más de 32.000 muertos. Aquellos países que de manera inicial optaron por las cuarentenas dinámicas tuvieron que lamentar que el virus ataque de manera más agresiva que a comparación de países que sí optaron desde el principio por un aislamiento social obligatorio y generalizado. Como resultado de la expansión del virus, más de la mitad de la población mundial ha sido sometida a algún tipo de confinamiento, pero además de verse impuesta en el distanciamiento social y los desplazamientos que han quedado paralizados, al igual que la actividad económica que se vio seriamente afectada, provocando una grave recesión por todo el planeta. Voy a rectificar un dato, son más de 1 millón de fallecidos por el COVID a nivel mundial. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Qué gusto verlo, para además saber cómo estamos en el Beni con relación al COVID-19. Bueno, muy buenas noches a todo Bolivia. La verdad es que a pesar de haber tenido un respiro en estas últimas semanas en el nivel departamental, estamos con más de 7.000 casos positivos a nivel del departamento. La tasa de recuperación de nuestra gente es muy lenta, porque justamente hemos demostrado que el comportamiento del virus acá en el departamento es muy diferenciado al resto del mundo, por así decirlo. Fue desde acá que nosotros hablamos de la posibilidad de una reinfección a una conferencia internacional. E inclusive ya ahora prácticamente nos están dando la razón cuando decíamos que nosotros hay la reinfección, porque lo demostramos con documentos y lo demostramos con análisis a nuestros propios médicos. Nosotros mismos también dijimos que no hay la inmunidad que se está diciendo de los 3 meses. ¿Por qué? Porque teníamos gente con 2 PCRs negativas y a las 4 semanas empezaran a tener nuevamente los síntomas. Entonces es muy difícil decir de que no existe la reinfección o afirmar que tenés una inmunidad cruzada por 3 meses. Realmente demostrándolos acá en Trinidad y en el Beni que estos casos, nosotros tenemos una tasa de reinfección y tenemos un periodo de 4 semanas para poder realizarlo. Y eso es muy llamativo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces sí está confirmado de que hay reinfección ya en el Beni. Se había hablado de que concretamente en Guayaramerín, ¿usted me puede confirmar o no este dato, por favor? Lo que tenemos que ver aparte es el tema del rebrote. La reinfección es muy distinto al rebrote. Ah, perfecto. ¿Cuál es la diferencia?
El rebrote, cuando hablas de rebrote, se habla cuando tenés un lapso de no tener positivos o positivos muy bajos en cantidad. Y eso nos pasó con Guayaramerín. En Guayaramerín no teníamos casos positivos durante 3 semanas. De la totalidad de los casos que se mandaban a analizar, todos salían negativos. Entonces, en ese control que se tenía en Guayaramerín, se estaba hablando prácticamente de una ciudad que estaba en un proceso ya de sanación. Pero en estas últimas semanas hemos vuelto a tener casos positivos en Guayaramerín, y eso ya te está apuntando a la posibilidad de un rebrote. Lo que no nos está saliendo todavía la información clara es qué tan fuerte está pasando esto, qué incidencia está teniendo, porque la incidencia no es igual que cuando ocurrió el primer brote. En Trinidad, por ejemplo, que es donde tenemos la tasa más alta y la incidencia más alta del COVID en la primera etapa, y nunca hubo una semana que se soltó de no tener casos positivos, que los seguimos teniendo hasta el día de hoy, pero ahora ya estamos apuntalando nuevamente, estamos teniendo un repunte de los casos. Entonces no podríamos hablar todavía de la posibilidad de un rebrote, pero sí de un repunte de los casos en la ciudad de Trinidad. Pero si vas a ir al tema del departamento, el departamento está en una meseta que ya es llamativa, porque deberíamos estar en un descenso. Es lo mismo que pasó en España. España no entró nunca en una etapa netamente de sanación, y ahorita han visto que está otra vez con casos positivos, superando inclusive en la primera etapa, porque el día más grande que tuvo en el primer brote España lo tuvo con 9.000 casos, pero ahora lo tiene con 12.000. Ahora, la diferencia es que la primera vez habían 1.000 muertos por día, ahora tienen 45. Son detalles que nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta, y esa población que se está afectando allá es una población ya menor de 50. En cambio, nosotros acá en Trinidad o en el Beni, la primera población que se infectó fue la menor de 50. En base a eso, quiere decir que si ahora tenemos un rebrote y va a ser en base a la población mayor de 50 a 60 años, tenemos mucho peligro, porque justamente el 80% de la mortalidad que hubo acá en el departamento fue con las personas mayores de 60 años. Este es un dato llamativo, ¿no es cierto? Básicamente en América Latina estamos con esta misma tasa, gente que está en edad productiva, la que está más contagiada, ¿verdad? Ahora, otro dato importantísimo. Tiene mucho que ver quizás el tratamiento que se ha recibido desde un inicio cuando llegó el COVID al Beni, porque se habla de que ya sea que han tomado primero antiinflamatorios o que han ido directamente con los inmunomoduladores, como uno consigue determinada cantidad de anticuerpos. No, mira, la verdad es que inclusive el departamento del Beni se hablaba del dióxido de cloro, se hablaba de muchas, inclusive llegaban la famosa, los cócteles esos que hicieron tanto daño al departamento, a la población. Tenés que tomar en cuenta de que no se debe tanto a la medicación que tomaste, más bien, ¿por qué no tenemos más complicaciones en este momento? Creo que el médico del Beni ha aprendido a diagnosticar de manera oportuna el COVID y empezar a tratarlo. Ya no importa si estabas hablando de una reinfección, ya ves los síntomas y ya le inicia un tratamiento de manera inmediata. Eso nos está permitiendo, no que antes, acuérdense que la gente inclusive ocultaba los síntomas porque tenía el temor de ser diagnosticado con COVID, y no quería hacerlo. Entonces aparecía en una etapa tardía, en una tercera, cuarta etapa, donde prácticamente ya nosotros no podíamos hacer nada y solamente darle días o extenderle los días de vida. Ahora ya es diferente, la gente acude al centro de salud, lo que tenemos que hacer es reforzar al centro, obviamente decirle a la población que no importa cuánto refuerce yo el centro de salud, si cuando la población no se cuida o no tiene los cuidados suficientes, no va a importar qué sistema de salud tengas, sino que igualito vas a llegar a la misma conclusión que tenemos nosotros. La cantidad de muertos, la cantidad de enfermos que van a haber, es muy importante la conciencia de la población para poder sacar adelante esta pandemia. La última consulta que le hago, doctor, ya para ir cerrando esta entrevista, porque tengo un minuto nada más, es ¿cómo se está comportando justamente la población beniana? Lamentablemente están comportándose como si no hubiese pasado nada acá, la gente está saliendo a las calles, no hay distanciamiento social, no hay uso de barbijo,
se han olvidado de que estas medidas, que el que porta el virus somos nosotros, no es un ratón, no es un mosquito, no es un perro, somos nosotros los que portamos el virus. Y lamentablemente la gente cree que porque ya enfermó una sola vez no puede enfermar nuevamente, pero fuera del hecho de que no puede enfermar o enferme nuevamente, sigue siendo portador del virus, podemos seguir trasladando el virus. Quiere decir que si no tenemos los medios suficientes para poder controlarlo, nosotros mismos vamos a llevar la muerte a casa. Y no es posible porque justamente ahora lo que tememos es que la población que enferme sea la mayor de 60 con prioridad, no como fue nuestro primer bote con el de 35 40 años, que en base a eso se enfermó la población en el Beni. Doctor querido, gracias por haber conversado con nosotros. Me voy a quedar con esa primera frase que usted ha señalado de que el virus se comporta en el departamento beniano de una forma diferenciada, y eso es realmente lo que hay que ir averiguando e investigando. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Que le vaya muy bien. Vamos a una pausa, por favor. Y ya retornas. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. A ver, ¿qué hemos tenido en estas últimas horas desde ayer? Crisis de gabinete, cambio de ministros, la declaración de los demócratas en Santa Cruz. Habló el gobernador Rubén Costas. Escuchemos. Como partido político que expresa su principio y las decisiones coherentes de esos principios, apoyaremos la estrategia de voto que impidan el retorno del MAS y desecharemos explícitamente aquella que lo favorezca. El Comité Ejecutivo Nacional de Demócratas no dejó en claro a quién apoyarán en estas elecciones, pero sí en su resolución se pidió a los políticos en carrera evitar la vuelta del MAS al gobierno. Estamos ante un momento crítico para el futuro de Bolivia y animamos a todos los actores políticos que han sido protagonistas de la resistencia y de la oposición al MAS durante los últimos 15 años a asumir la responsabilidad que a cada uno le corresponde para evitar la vuelta del totalitarismo. Además, entre los 13 puntos de la resolución del Movimiento Demócrata Social, se destacó la decisión de Yanine Áñez y todos los candidatos de Juntos de declinar la candidatura para evitar la dispersión del voto. La disolución de la alianza Juntos y la consecuente retirada de todos nuestros candidatos y candidatas supone un ejercicio de clarificación y compromiso con este crítico proceso electoral. Valoramos el gesto de generosidad silenciosa con la que todos declinaron sus legítimas aspiraciones en función de un bien mayor. Y finalmente el Partido Demócrata informó que de ahora en adelante se enfocarán en una estrategia para las próximas elecciones subnacionales. El CEN ha decidido crear una comisión de organización de las elecciones subnacionales que coordinen y definan las estrategias subnacionales, siempre teniendo en cuenta el carácter autonomista de nuestra organización y la capacidad de decisión de los territorios. Esa fue la declaración tras conclusiones que arribaron los demócratas allí en Santa Cruz. Estamos a cuántos días, a 19 días, sí señores, de las elecciones generales del próximo 18 de octubre. Y esta noche vamos a hablar justamente con la diputada Shirley Franco, diputada nacional por los demócratas. Muy buenas noches, bienvenida. Hemos escuchado atentamente lo que dijo don Rubén Costas. ¿Algo que añadir, diputada? Muy buenas noches, Miriam. Agradecerte el contacto y saludar también a todos los bolivianos y bolivianas que nos acompañan. Básicamente el día de ayer hemos celebrado una reunión del Comité Ejecutivo Nacional de los Demócratas, que es la máxima instancia de decisión, y como bien expresaba el presidente del Movimiento Demócrata Social, sabemos que estamos viviendo momentos críticos para el futuro de Bolivia, y es por eso que dentro de esta organización política se ha asumido de manera silenciosa poder contribuir a la construcción de la unidad de los electores de cara al 18 de octubre. El mayor sacrificio que puede hacer una organización política es básicamente retirar
a todos sus candidatos de un proceso electoral. Y esa actitud de desprendimiento ha tenido el movimiento demócrata social, porque de verdad nosotros comprendemos y dimensionamos qué significa recuperar la democracia. Sabemos que debemos impedir el retorno del movimiento al socialismo, pero además ahora que vivimos momentos de polarización, queremos impedir el retorno de un movimiento al socialismo que tiene un hambre de revancha, ¿no es cierto? Entonces, ante esta situación, el movimiento demócrata social, haciendo honor al nombre y a la sigla, demócratas, nosotros hemos apostado por dar esta contribución para consolidar la democracia que a todos los ciudadanos nos ha costado después de estos hechos complejos que han sucedido el año pasado, el 20 de octubre, cuando lamentablemente el movimiento al socialismo se atrevió a vulnerar el voto ciudadano y efectuar un fraude electoral. Ahora, a nivel partidario, evidentemente ha sido un duro golpe para demócratas, ¿no es cierto?, el tener que retirar la candidatura de la presidenta. Han quedado muchos integrantes de los demócratas justamente con las ganas quizás de poder participar de estas elecciones, diputada. Sí, en realidad, renunciar a estas legítimas aspiraciones por parte de más de 300 candidatos y candidatas, en realidad nosotros lo asumimos como un honor, pero también un sacrificio, como yo decía, para una organización política no participar de un proceso electoral, sabiendo que nosotros somos los canales de consolidación de la democracia representativa. Es pues sin duda una situación compleja, pero también nosotros lo asumimos sin titubear, porque sabemos y dimensionamos qué es frenar un proyecto hegemónico y totalitario como el que pretendían instalar a la cabeza del señor Evo Morales el movimiento al socialismo en este país. Por tanto, los demócratas el día de ayer hemos sacado básicamente un comunicado de 13 puntos en los cuales obviamente tenemos que resaltar y valorar esta contribución que hacen a la democracia cada uno de los militantes, simpatizantes, candidatos y candidatas que han conformado y conforman las filas del movimiento demócrata social. Por tanto, esto no quiere decir que el movimiento demócrata social está tomando un alejamiento, porque hay que decirlo también con claridad, el único proyecto político serio, permanente, consistente, fuerte, que tiene presencia en todo el territorio boliviano, que ha estado de manera constante en la lucha por la democracia, ha sido el partido político de los demócratas, y nosotros vamos a seguir. Es más, el día de ayer en las conversaciones y este diálogo interno que hemos establecido dentro de los demócratas, nosotros tenemos un compromiso con la democracia. Si bien tenemos, por ejemplo, ahora un órgano electoral que goza de mayor confianza, esto de por sí solo no es una garantía de transparencia. Por tanto, tampoco nos vamos a relajar respecto a la vigilancia electoral que organizaciones políticas tienen que realizar, pero también que exhortamos a los ciudadanos que puedan acompañar este proceso electoral. Otro detalle que no nos parece menos importante y que también es un elemento que juega con la calidad de democracia en nuestro país es el hecho de que vivimos en tiempos de pandemias. Por tanto, sabemos que garantizar la participación de los electores en el día de la votación va a ser un reto. Entonces, creo que los demócratas que realmente no solo queremos recuperar una democracia, sino que queremos una democracia de calidad, donde exista amplia participación, donde exista tolerancia, donde se respete a quien piensa diferente, también vamos a continuar allanando ese camino. Diputada, nosotros creemos en una verdadera democracia. En 30 segundos, por favor, porque ya tengo que cerrar. En 30 segundos, me interesa conocer su opinión del alejamiento de don Óscar Ortiz en las circunstancias en las que él ha tenido que dejar su despacho. Primero que nada, creo que el gobierno guarde silencio respecto a estos cambios abruptos que están haciendo dentro del gabinete ministerial genera una serie de desinformación y sobre todo especulaciones. Desde un principio nosotros hemos manifestado como Movimiento Demócrata Social
que este tiene que ser un gobierno no de los partidos, ni tampoco un gobierno político, sino que más bien debe ser un gobierno combinado y un gobierno de transición. Al ser un gobierno de transición, a nosotros también nos extraña de sobremanera que hayan existido tantos cambios en el gabinete. Y hay que dejarlo claro, este es un gobierno que, por ejemplo, tiene ministros que no responden a las filas del movimiento demócrata social. Los demócratas no han participado de este gobierno de manera institucional. Por ejemplo, el señor Víctor Hugo Cárdenas no es del movimiento demócrata social, la señora Karen Lorgaric, han habido incluso otros ministros que han sido designados y tenían una confianza, por ejemplo, del actual candidato a la presidencia, el señor Camacho. Entonces entendemos que este es un gobierno combinado. Y será la presidente y la primera mandataria de este Estado quien deberá dilucidar a qué responden estos cambios que se hacen en el gabinete ministerial, porque en realidad la designación de ministros es una competencia exclusiva de la primera mandataria. Bien. Es ella quien designa y quien destituye, pero yo creo que el guardar silencio respecto a estos cambios tan frecuentes dentro del gabinete da señales negativas de una posible improvisación. Gracias por haber conversado con nosotros, me quedo con eso. Este silencio de gobierno genera especulación. Gracias y buenas noches, que le vaya muy bien, diputada. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Cuidado, por favor, evite resfriarse, estos cambios de temperatura a veces nos juegan una mala pasada. Y ya saben, mucho lavado de manos, mucho cuidado, por favor. Evitemos que el COVID otra vez nos esté dando malas noticias. Gracias como siempre, que tengan un buen descanso. Buenas noches.